Me estuvo bien interesante el prepararme para este mensaje porque me doy cuenta que todos los años en Unity celebran el día de los, o conmemoran el Día de los Muertos. Y hasta donde yo tenía entendido, eso era una tradición bien pagana. Y me estuvo eso curioso y me dediqué a investigar. Y ninguna vertiente del cristianismo fuera del católico o el anglicano o metodista celebran o conmemoran esta fecha. Solamente la Iglesia Católica, la Anglicana, y en Unity, pues como que se marca, como que se conmemora. Y eso me estuvo a mí un poco extraño, ¿no? Pero entonces es bien interesante porque el día antes del Día de los Muertos es el Día de Todos los Santos. Y esa fiesta se inició en la Iglesia Católica para conmemorar a todos los mártires del cristianismo, y eso fue en el año 400 y pico, porque por primera vez se empezó a celebrar esa fiesta. Y antes cada mártir tenía su fiesta un día diferente al año, y eran tantos y tantos y tantos que la iglesia decidió hacerlo todo el mismo día, que era en noviembre primero. Pero noviembre primero coincide con la tradición celta de la fiesta del fin de la vendimia, del comienzo del invierno, y el 31 se empezaban a prender fogatas, se hacían fiestas, se conmemoraba, se hacían mesas donde se repartía la comida, el primero también. Se hacían fogatas para espantar los malos espíritus que no dañaran la cosecha del próximo año, y la gente se vestía de anaranjado y de negro, y de ahí es donde entonces se llamaba eso en inglés, el inglés de esto de los británicos, All Hallows Eve. Hallows quiere decir sacramentado o santo, y era la víspera de Todos los Santos, y eso se convierte en lo que hoy conocemos como Halloween. Pero el Día de los Muertos tiene un origen bien sincrético, y en Europa no se conmemoraba eso. Cuando los europeos llegan a América, descubren que los indígenas se conmemoraban ese día en Mesoamérica, ¿no? Los aztecas, los mayas, toda esta gente conmemoraban ese día. Y la Iglesia Católica pues absorbe esa celebración y la hace parte de ella para conmemorar entonces el Día de los Fieles Difuntos. Y eso se empezó en el siglo X en los fieles difuntos, pero para rezar por las almas del purgatorio, pero cuando llegan a América ya se convierte la cosa más allá, porque los indígenas tienen unos rituales para honrar los antepasados, honrarlos, hacían ceremonias para rendir culto a los muertos, ofrecerle ofrendas, alimentos, celebrar el ciclo de vida y muerte. Y estos colonizadores fusionan ambas fiestas, ¿no? Así que nace hoy, de esa forma, lo que hoy se llama el Día de los Muertos, que es una mezcla de cosmovisión prehispánica con la fe católica. Y en Unity, el movimiento espiritual fundado por Charles E. Fillmore, no se celebra oficialmente ese día, ni el Día de los Santos ni el Día de los Muertos, como hace la Iglesia Católica, pero sí reconocen y honran los principios espirituales detrás de esas fechas. Y en la iglesia o en la congregación de Unity nos reuníamos un día como hoy, en este tiempo sagrado que muchas culturas llaman el Día de los Muertos, y aunque el nombre pueda parecer solemne, esta celebración, cuando la comprendemos espiritualmente, no es un recordatorio de la pérdida para nosotros, sino una afirmación profunda de vida. En Unity se enseña que la vida es eterna y que la muerte, entre comillas, es solamente una transición de estado de conciencia, no un final. Por eso, en lugar de rezar por los muertos, se afirma la vida y se reconoce que el alma sigue su evolución espiritual. Y yo pienso de la muerte como un nacimiento. Voy a dar este ejemplo.
Usted antes de nacer estaba en el útero de su mamá. No tenía que comer, no tenía que tomar agua, no tenía que ir al baño, no tenía que respirar, no tenía que hacer absolutamente nada. Usted estaba flotando en ese líquido tibio, lo más feliz, sin ninguna preocupación. Y de repente un día empiezan a ocurrir movimientos terribles, temblores de tierra, cataclismos para su vida hasta ese momento. Y usted sale por un túnel. Y usted siente toda esa presión y todo ese revolú. Y cuando ve al final del túnel hay una luz intensa. Y usted sale por ahí, un individuo lo agarra por las patas, le da un cantazo en la nalga, usted por primera vez se oye llorar y usted por primera vez tiene que respirar. Le cortan el cordón umbilical, que es lo que lo conecta a su mamá. Usted empieza a sentir por primera vez en su vida frío y empieza a sentir hambre, que no la sentía antes, y para comer tiene que empezar a chupar, que eso es un trabajo. Y lo abrigan y qué sé yo, y usted ni se imaginaba que después de nacer iba a estar en ese mundo, ni en sus más, posiblemente ni en sus más locas fantasías se iba a imaginar que eso iba a estar ahí, que eso iba a ser así. Después, con el tiempo, usted se le olvidó eso. Y a mí me da con pensar que la muerte es exactamente eso mismo. Usted pasa por unos procesos, hay gente que dice que ve un túnel con una luz y qué sé yo. Y usted llega a otro lugar que ahora mismo nadie sabe y nadie se puede imaginar cómo va a ser eso. Porque eso es como la gota que está en la nube, cae y regresa al océano. La gota no se imagina qué es caer en el océano y qué es fundirse de nuevo con su origen. Pues a nosotros nos debe pasar lo mismo. Y la gente le tiene miedo, claro, la gente le tiene miedo porque no sabe lo que hay. Lo desconocido siempre hay que temerlo. Y todos los cuentos que nos han hecho, que si el cielo, que si el infierno, que si el purgatorio, que si esto, que si lo otro, son cuentos de camino. Nada de eso es cierto, pero lo asimilamos nosotros y no sabemos qué va a pasar. Así que no hay que preocuparse. Charles Fillmore dice, la vida no termina con la muerte del cuerpo, la vida es eterna. Y cada alma continúa su viaje hacia una conciencia más plena de Dios. Así como una flor deja caer los pétalos, pero continúa existiendo en la semilla. Y esa semilla produce otra planta. Y esa planta va a producir flores, y esas flores van a morir, y esa planta va a morir, pero en las semillas continúa la cosa. Asimismo, el alma continúa el viaje en planos mucho más amplios, de experiencia y de amor, por supuesto. Y el significado espiritual del día como hoy en Unity es recordar. El Día de los Muertos es para recordar con gratitud, no tristeza. Recordar viene del latín recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Y recordar a nuestros seres queridos es traerlos nuevamente al corazón, no al pasado. Es traerlos nuevamente a este presente, a nuestro corazón, al presente, ahora. Y cada persona que ha pasado por nuestra vida ha dejado una huella divina, una enseñanza, una chispa del amor eterno que sigue brillando en nosotros. Doy gracias por la vida eterna de mi ser querido y por la presencia divina que nos une más allá de toda forma. Y pónganse a pensar ustedes, todas las generaciones que vinieron antes de usted. Que si los abuelos, que si los bisabuelos, que si los tatarabuelos y por ahí para atrás. Hasta sabe Dios cuánto. Y toda esa gente, todo lo que luchó, todo lo que amó, todo lo que perdió, y sobrevivieron y pasaron su material genético a la próxima generación y a la próxima y a la próxima, y está dentro de ustedes ahora mismo. Desde la metafísica de Unity, los santos
representan los aspectos divinos del ser humano y las facultades espirituales ya desarrolladas o en vías de desarrollarse. Los muertos también simbolizan ideas, apegos o etapas que ya cumplieron su propósito y deben ser soltadas. Igual que el bulletin board. Cumplió su propósito, agradecemos, pero tenemos que soltarlo. Cuando las honramos a todas esas personas, reconocemos que toda experiencia, incluso el dolor y los retos que nos hacen sufrir tanto a veces, se pueden transformar en sabiduría. Así que este día es una invitación, número uno, para agradecer lo vivido, honrando lo que fue. Y dando gracias por eso. Liberar lo que ya cumplió su función y soltarlo. Muchos de nosotros nos apegamos a cosas físicas también, que ya no tienen un propósito, pero por valor sentimental nos agarramos de ellas. Mucha gente se agarra de ideas, de opiniones, de creencias que ya en nuestro estado de evolución espiritual, emocional e intelectual ya no sirven. Y nos aferramos a esas ideas porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, que le enseñaron a su vez sus abuelos y sus bisabuelos, etc. Y todavía nosotros nos aferramos a esas ideas cuando son completamente inservibles. Y este día es una invitación a solamente eso, sino que a afirmar la vida que continúa en nuevas formas. Porque la vida no cesa, la vida es. La vida está aquí en este planeta de hace billones de años. Y nosotros somos parte de esa vida. Que estamos conscientes de que existimos, sí. Posiblemente ningún animal está consciente de que existe, ni las bacterias, ni los hongos, ni nada de eso. Pero nosotros sí. Y eso nos hace diferentes y nos hace temer perder esa conciencia. Porque perder la conciencia significa dejar de ser nosotros, el individuo. Pero solamente perdemos la conciencia para meternos de nuevo regresar a nuestra casa, a nuestro hogar, que es el todo, lo que nosotros llamamos Dios. Y en muchas culturas antiguas, los vivos y los muertos se reunían simbólicamente, un día como hoy, para compartir alimento, luz y amor. Todos vieron la película esa de muñequitos del nene Coco, que va a buscar a su tío o a yo no sé quién al inframundo. Y hay culturas por allá en el sureste de Asia donde los muertos se desentierran, se limpian, se sientan en la mesa a comer con los que están vivos y después vuelven y los entierran. Y todos los años hacen ese proceso, sí. Y ellos no saben del Día de los Muertos, simplemente es una tradición que ellos tienen. Y en los tiempos, en el paleolítico, en el neolítico, en la casa, en el piso de la casa, todo enterraban los muertos. En excavaciones se han encontrado que cuando escarban la residencia, ¿no?, donde vivía la gente, en el subsuelo, ahí están los muertos enterrados ahí, están los cráneos en las paredes, porque esa gente no pasa para ellos. Ellos siguen viviendo en su corazón, en sus memorias, los honran, les consultan, ellos sienten que les hablan. Y eso es bien interesante, porque cuando yo estudiaba psiquiatría en Nueva York, un hispano que llegaba a la sala de emergencia y decía que la abuela se le aparecía y le hablaba, le ponían rápido que estaba psicótico y era esquizofrénico, o algo así. Cuando es una cuestión cultural, eso no tiene nada que ver con estar loco, ¿no? Ahora, si un sueco le pasa eso, pues ya, como es otra tradición completamente diferente, no solamente religiosa, sino cultural, pues ya uno tiene que... Eso depende, ¿no? Hoy podemos hacer lo mismo en conciencia. Podemos encender una vela, podemos poner una flor, podemos poner una foto, no para llamar a nadie desde afuera para que venga, sino para reconocer la unidad que nunca se rompió, que nunca se ha roto, porque esa unidad está ahí, no se rompe. Físicamente no está, pero espiritualmente, emocionalmente y amorosamente persiste y está ahí siempre con nosotros. Cada pensamiento amoroso se convierte entonces en un altar.
En México hacen altares, prenden velas, ponen cositas. En las religiones yoruba de África hacen lo mismo también. Pero nosotros, cada vez que tenemos un pensamiento de amor hacia los que partieron, estamos construyendo un altar en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y cada acto de gratitud es una ofrenda. Como cuando esta gente deja ofrendas en el altar, nosotros cuando agradecemos la presencia de nuestros antepasados, estamos ofreciéndole una ofrenda en ese altar de amor. Cada respiración consciente que nosotros hacemos, por lo que sea, es una oración silenciosa que dice: estamos unidos en la vida una, más allá del tiempo y de la forma. Estamos unidos en la vida una, más allá del tiempo y de la forma. Y eso me recuerda a un artículo que leí hace poco de física. Estos individuos están pensando, tienen la teoría y están coqueteando con la idea de que el tiempo, de que el tiempo existe a través de nosotros. Nosotros no vivimos en un tiempo, el tiempo existe a través de nosotros. Y de acuerdo a la física cuántica, etcétera, ellos dicen que el tiempo es como un bucle, una rueda, y en esa rueda nosotros estamos viviendo, y de acuerdo a ellos, que eso parece ciencia ficción, todo lo que usted hace, piensa hoy, no solamente le va a afectar su futuro, sino le está afectando también su pasado, porque todo está unido. Miren qué cosa. O sea que todo este amor, toda esta cuestión espiritual que nosotros sentimos, estas ofrendas, estas oraciones, estos altares, están más allá del tiempo y de la forma. Y la forma es lo que nosotros vemos y tocamos y oímos y olemos. Y vamos a declarar que la vida es eterna. Vamos a... Cierren los ojos y escúchenme con atención lo que estoy diciendo. Declaro que la vida es eterna. Repitan conmigo. Declaro que la vida es eterna. Honro a quienes han partido. Honro a quienes han partido. Y doy gracias por su luz en mi camino. Y doy gracias por su luz en mi camino. Su amor vive en mí. Su amor vive en mí. Y mi amor los alcanza más allá de todo límite. Y mi amor los alcanza más allá de todo límite. En la unidad del Espíritu En la unidad del Espíritu no hay separación, no hay separación. solamente vida continua. Solamente vida continua. Y ahora hacemos una respiración profunda. Contamos hasta 3 y lo soltamos suavemente. Contamos hasta 3 e inhalamos nuevamente. Y sigan respirando de esa forma. Y siente cómo la vida fluye en ti. Suave, constante, eterna. Hoy recordamos a quienes amamos, a los que caminaron antes que nosotros y que siguen siendo parte de nuestra conciencia, de nuestro corazón y de la vida una. Sabemos que nada real puede perderse. El amor no muere, solamente cambia de forma. La presencia divina que animó sus vidas sigue viva en nosotros, en cada acto de bondad, en cada pensamiento de amor, en cada momento de silencio donde sentimos su esencia.
Hoy damos gracias por sus vidas, por las huellas luminosas que dejaron en nuestro camino. Liberamos toda tristeza, afirmando que la vida es eterna y el espíritu es libre. En silencio, pensamos sus nombres y los guardamos en el alma. En silencio, pronunciamos sus nombres y los guardamos en el alma. Y decimos todos juntos: la vida de Dios en ellos es la misma vida de Dios en mí. En la unidad del Espíritu todos somos uno. Respira y siente paz. Respira y siente gratitud. Respira y siente vida. Amén, amén y amén. Dios los bendice.